yo ya me dirigí al señor Contralor General del Estado solicitándole que haga una auditoría, porque no puede ser posible que en menos de lo que canta un gallo, alrededor de 14 años de funcionamiento de una empresa pública y en condiciones que se le ha entregado más o menos unos 110 millones de dólares desde la fecha de su creación hasta ahora, sin informes de auditoría, sin informes financieros, solamente una información rapidísima que creo que en 3 días le contestan al señor prefecto estos particulares en el sentido de que no ha cumplido Vialsur el cometido para el cual fue creada y que evidentemente esto, en cierto modo, eso no lo dicen, lo digo yo, se ha convertido en un tonel sin fondo al que se ha venido inyectando de manera sistemática recursos económicos que son de la ciudadanía. También lo hice a los señores asambleístas por Loja, a los 2 de ADN y a los 2 de la Revolución Ciudadana, sin que ninguno de ellos hasta el momento me haya dado una respuesta o haya tomado una iniciativa alrededor de este particular. Porque a mí sí me da mucho que pensar, por ejemplo, el hecho de que en la publicidad que hace el señor prefecto se dice que estamos en el cielo en cuanto al mantenimiento de la vialidad que le corresponde al Consejo Provincial, pero él atribuye eso no a Vialsur, atribuye a la Prefectura Provincial, que tiene en efecto un director de vialidad, ha tenido un director de vialidad y obras públicas, cuando tiene una empresa pública de vialidad. Diputado, y ha hecho una exposición pública sobre este tema, la liquidación de Vialsur. Así que quiero primeramente saludarlo, darle la cordial bienvenida, la primera vez que nos entrevistamos con usted, estimado Fausto, y darle el tiempo necesario para que ponga el contexto. Usted hizo un boletín de prensa en donde se mencionaba que parecería hasta un poco inusual y hasta extraño ver la premura con la que se llevan las cosas, y sobre todo con la cantidad enorme que ha tenido una empresa pública, en este caso como lo es Vialsur, en la que usted mencionaba 110 millones de dólares. La pregunta es, ¿se justifica el cierre? ¿Qué es lo que le ha llamado a usted la atención? ¿Y por qué las cosas así, de la noche a la mañana? Buenas tardes, estimado. Buenas tardes, muchas gracias a lo del Momento Loja por esta oportunidad. Quiero reiterar o profundizar este agradecimiento porque es el segundo medio de comunicación que se ha interesado en el particular. Les confieso que dejé yo alrededor de 7 boletines de prensa en sus respectivos medios, y de los 7 solamente una televisora me invitó a conversar sobre el tema. Los demás hicieron mutis por el foro. Entiendo de que no pueden superar ellos las pautas millonarias o milenarias que tiene el Consejo Provincial, el señor prefecto en esos medios de comunicación, y esa es la razón por la que no me han invitado. Por eso yo reitero mi agradecimiento a ustedes. Muy bien, no, y tranquilo, justamente, nosotros le cuento que también, para ponerle algo de contexto, nosotros teníamos publicidad mismo. Igual, teníamos publicidad. El tema es que a nosotros no nos gusta andar ocultando las cosas. Pero eso es, entonces, por eso es importante. Por eso la hemos perdido. Porque la televisora que me invitó a mí también tiene publicidad. Al igual que nosotros la teníamos, pero lo que pasa es que acá no aceptamos condicionamientos. Es la gran diferencia. Los felicito muy de veras. Y a usted por venir para acá. Así que, bueno, quiero ir entrando en materia. Antes de iniciar, yo quiero dejarle también primero una intervención de un exprefecto, porque hay que también poner algo de contexto en este sentido. Porque Vialsur se crea en la época de Rubén Bustamante, cuando llega a la prefectura. Así que tenemos un resumen bien chiquitico para que usted lo pueda escuchar en este caso, estimado doctor, y luego de eso ya le doy el espacio suficiente para que explique qué es lo que le llamó a usted la atención para que llegue a tal punto de decir qué pasó con los 110 millones y el cierre de la liquidación de Vialsur. Vamos con la nota resumida en shorts y volvemos con la entrevista con el doctor. Cada una de las empresas que yo formé en ese tiempo, no solamente Vialsur, sino de Prosur, Hidrensur, Enersur, todas las empresas que tanto me sirvieron a mí, fueron creadas de tal forma que se hicieron en el Consejo Provincial y luego pasaron a formarse en Vialsur. Entonces, si los documentos están ahí, yo creo que les recomendaría, si no es Día de los Inocentes, por lo que ha dicho el prefecto de Loja, yo les recomendaría que busquen un poquito más, a lo mejor en el Consejo Provincial encuentran los documentos. Y no se olvide algo,
Estos caballeros vienen administrando la provincia ya por cerca de 11 años. Me refiero a los 2 periodos del ingeniero Rafael Dávila y me refiero también a estos 2 años y medio, no sé exactamente, del prefecto Mancino, de los 14 años de vida de Bielsur. Entonces han pasado 12 años, John, por eso es lo que digo, parece esto ya una tomadura de pelo. Han pasado 12 años para que digan, es que se nos perdió un papelito. O sea, no, las cosas no son así. Pero sí puedo decirle claramente que toda esa maquinaria, nueva, absoluta, toda la que logré tomar de la otra institución del INAR en ese tiempo y alguna otra maquinaria que repotenciamos, todo fue destruido. Todo. ¿Cuáles fueron los intereses, John, de haber destruido toda esta maquinaria? El prefecto, que he conversado con el prefecto en alguna reunión social, ni el exalcalde, el alcalde Quesada, fueron capaces de entender la magnitud de esto, John. El objetivo de estos proyectos energéticos siempre fue... Bueno, lo que dice el contexto es que a él le parece sorprendente que vengan a mencionar que hay determinados documentos, pese a que ya han llevado en la administración el ingeniero Dávila y el ingeniero Mario 12 años, de los 14 que se crea Bielsur. Así que le doy ahora el tiempo necesario para que le pueda contar a la ciudadanía qué es lo que le termina llamando la atención para que usted ponga un boletín de prensa con su nombre y con su número de cédula pidiendo información del tema del cierre o liquidación de Bielsur. En efecto, una vez que yo me enteré por casualidad de la ordenanza de extinción y liquidación de Bielsur EP, dirigí una comunicación, una vez que tuve en mis manos la ordenanza respectiva de extinción y liquidación, dirigí al señor prefecto provincial una solicitud de informes documentales, entre los cuales constaba las ordenanzas respectivas, que son sucesivamente 3, antes de esta de extinción y liquidación. En esas consideraciones, pues, el señor prefecto a los 8 días me supo comunicar de que respecto de la convocatoria de fecha, es decir, de las ordenanzas de creación que corresponden al ingeniero Rubén Bustamante, las mismas no han sido entregadas al archivo de Secretaría General. Por esta razón no se encuentran disponibles. Además de eso, alguna información relacionada con la nómina de los directivos principales de Bielsur EP desde el 2011 hasta la fecha y los sueldos que ellos percibían, adicionalmente de los contratos de servicios ocasionales que reiterativamente han venido manteniendo en Bielsur, ¿no? Me derivó al señor gerente de Bielsur cuando él tranquilamente podía darme esa documentación. Sin embargo, de esto, o antes de que se me conteste, yo ya me dirigí al señor Contralor General del Estado solicitándole que haga una auditoría, porque no puede ser posible que en menos de lo que canta un gallo, alrededor de 14 años de funcionamiento de una empresa pública y en condiciones que se le ha entregado más o menos unos 110 millones de dólares desde la fecha de su creación hasta ahora, evidentemente en menos de lo que canta un gallo, sin informes de auditoría, sin informes financieros, solamente una información rapidísima que creo que en 3 días le contestan al señor prefecto cuando les requirió, al señor director de Vialidad y Obras Civiles, a la señora directora financiera y el señor procurador, una información sobre este particular, en la que ellos detallan estos particulares en el sentido de que no ha cumplido Bielsur el cometido para el cual fue creada y que evidentemente esto, en cierto modo, eso no lo dicen, lo digo yo, se ha convertido en un tonel sin fondo al que se ha venido inyectando de manera sistemática recursos económicos que son de la ciudadanía. Igualmente, yo me dirigí con la copia del recibido de la Contraloría General del Estado de mi solicitud, que dicho sea paso, hasta ahora no se me responde, por lo que estoy analizando la posibilidad, la pertinencia de presentar una acción contenciosa administrativa por silencio administrativo positivo a efectos de que se dé por aceptada esa petición y se proceda, ¿no? También con copia, como ya dije, envié al señor presidente de la República, y hay que decir en honor a la verdad
que la funcionaria de la presidencia me respondió, evidentemente señalando de que no es de su competencia, ¿no? Y que me dirija a los órganos respectivos. También lo hice a los señores asambleístas por Loja, a los dos de ADN y a los dos de la Revolución Ciudadana, sin que ninguno de ellos hasta el momento me haya dado una respuesta o haya tomado una iniciativa alrededor de este particular. Yo considero de que este es un asunto insólito, porque incluso en el 2017 se publica un manual para el manejo de las empresas públicas, una guía metodológica para la constitución y definición de modelos de gestión de empresas públicas de GAD. Y ahí, en ese manual, entre otras cosas, que es voluminoso, por decir algo, de unas 53 fojas, ¿no? Se señala, por ejemplo, el control y auditoría de la empresa pública, transcribiendo disposiciones legales del COTAD, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en la que establecen la necesidad de que haya auditoría interna en las empresas públicas, en este caso en Vialsur, que al parecer no ha existido porque no consta ninguna información sobre el particular en los documentos que a los que yo he tenido acceso. Todo esto nos llama mucho la atención, y por esa razón es que saliendo por los fueros de la defensa de los recursos de los lojanos, yo insisto al señor Contralor por este medio que se haga la auditoría respecto de este funcionamiento anómalo, por decirlo menos, de una empresa pública como Vialsur EP. Ahora, la respuesta del prefecto es un poco hasta curiosa, y la respuesta también del ex prefecto también, Rubén Bustamante, es incluso aún más contundente. Por el lado del prefecto dice que se ha perdido la información. Así es, está diciéndolo aquí públicamente, claro, por escrito. Y por el lado del ex prefecto Bustamante, dice que es Día de los Inocentes, ¿o qué? Porque ¿cómo es que se puede perder la información de una empresa pública que fue creada y adscrita con el aval de diferentes municipalidades, se pierda, y pese a que se pierde, entre comillas, se siga abonando año a año dinero? Es decir, fue clandestina la creación de Vialsur. O sea, ¿cómo? O sea, a mí no me cabe en la cabeza, la verdad, estas cosas. Y yo coincido con lo que dice Bustamante. No sé si es una tomadura de pelo que no tengamos los documentos esenciales de su origen como Vialsur. Porque hay que decir algo también en la práctica, y es un comentario muy mío. Aquí no hay que tampoco venirle a decir a la gente cualquier cuento, porque Vialsur, para lo único que se ha prestado, al menos en los últimos 12 años, es para ser una agencia de contratación. No hace absolutamente nada más. No sé qué criterio le merece alrededor de esta analogía y chiste mal gusto de decir que no hay toda la información en Vialsur. No hay la información inicial de una empresa pública. Dese cuenta. Eso es el colmo. Eso es inaceptable. Mire usted que precisamente en la ordenanza de extinción se recoge las ordenanzas que crearon, las ordenanzas que sustituyó la ordenanza de creación, la ordenanza reformatoria a la sustitutiva, ¿no? Y supuestamente estos documentos que constan y de los cuales no se dice que no existen, entiendo que para emitir una disposición, una ordenanza de esta naturaleza, deben verificar la existencia de la documentación respectiva, o si no dejar constancia de este particular en la ordenanza que está extinguiendo y liquidando a Vialsur EP, pero no lo han hecho en absoluto. En efecto, uno de los problemas de Vialsur, ¿no?, para no hablar especulando, es precisamente los altos sueldos que se manejaban los jefes de Vialsur y los contratos los contratos ocasionales. Ahí hay, por ejemplo, el caso de una funcionaria, ¿no? Una funcionaria que habría sido secretaria de mecánica, luego fue secretaria, creo, de archivo o algo así, y sin embargo luego aparece como
encargada de algún departamento de Vial Sur, ¿no? Con un sueldo de 1,000 y pico de dólares. Igualmente tenemos que señalar de que hay los documentos que acreditan la existencia de reformas sucesivas de presupuestos, cuando inclusive legalmente no podían hacer eso para los contratos de servicios ocasionales. En estas condiciones amerita, ¿no?, efectivamente, que se haga la auditoría conforme es responsabilidad de la Contraloría General del Estado, porque a mí sí me da mucho que pensar, por ejemplo, el hecho de que en la publicidad que hace el señor prefecto se dice que estamos en el cielo en cuanto al mantenimiento de la vialidad que le corresponde al Consejo Provincial, pero él atribuye eso no a Vialsur, atribuye a la Prefectura Provincial, que tiene en efecto un director de vialidad, ha tenido un director de vialidad y obras públicas, cuando tiene una empresa pública de vialidad de la región sur. Entonces, esta duplicidad, por lo menos en ese caso, sí llama mucho la atención, y al parecer ahí se han dado una serie de cuestiones que se comenta inclusive en las redes sociales, que ya rayan en corrupción. De todas maneras, o en salvaguarda de la propia honorabilidad de quienes han manejado el Consejo Provincial, amerita que la Contraloría General del Estado haga esta auditoría solicitada. Ahora, veamos en este caso, doctor, la parte sustancial. 110 millones de dólares se ha manejado en dinero los últimos 14 años. No sé qué tan bueno o malo tiene que ser a nivel administrativo para que, pese a que teniendo recursos ilimitados, yo lo digo ilimitados porque gane o pierde igual no pasa absolutamente nada. Eso no pasa en el sector privado. Si en el primer año jodiste las cosas, te fuiste, quien dijo por ahí, a la lona. Ahí no hay segundo ni tercer año. Pero en el sector privado hay recursos ilimitados del pueblo, así se equivoquen, igual los van a seguir manteniendo. Pero ¿cómo es posible, ya un poco a nivel, no sé si jurídico, usted nos lo puede comentar, de que se administre una empresa con tanto dinero y se la cierre así, como, bueno, no ha pasado nada, como si se hubiese administrado la tienda de un barrio, con el respeto que se merece obviamente la tienda? Así es. Efectivamente, todo esto da mucho que decir y mucho que desear, porque inclusive esta guía metodológica para la Constitución ofrece una serie de sugerencias que, de ser aplicadas, evidentemente se garantizaría el éxito de la fase operacional de las empresas públicas. Por ejemplo, aquí señala componentes, para citar un ejemplo: 4.1, la planificación como elemento orientador de la gestión empresarial; 4.2, el control y auditoría de la empresa pública. Componentes de la fase operacional, no hay aquí control y auditoría de la misma. Transparencia y rendición de cuentas del manejo de los recursos públicos, conforme lo establece el Código Orgánico de Control Ciudadano y Participación Social. Factor de éxito. 13. Contar con un plan estratégico con perspectiva de cambio para alcanzar el buen vivir. 14. Que exista normativa interna que disminuya la conflictividad para actuar con sustento jurídico. Y 15. Manejo transparente de los recursos públicos. Me parece que aquí los factores de éxitos brillan por su ausencia, y hoy por hoy tenemos evidentemente que lamentar que una empresa pública durante 14 años ha consumido más de 110 millones de dólares, ¿no es cierto?, y no ha cumplido su cometido, sino salvo algunas cuestiones en las que probablemente estén involucrados algunos contratistas o proveedores, ¿no es cierto?, que generalmente han venido repitiéndose en las dos últimas administraciones. Sí, porque algo que también no se lo puede dejar pasar es que 12 de los 14 años, es decir, más de una década, ha estado la prefectura de Loja en las manos de un mismo grupo político. Así es. Es decir, ¿desde cuándo comienza el declive? ¿En los primeros 2 años? ¿O en los últimos, o en este año? Porque eso es lo que finalmente, por ejemplo, a la mayoría de gente no nos queda claro. O sea, ¿cómo vienes tú como autoridad a decir, bueno, la empresa nunca nos has dado? Oye, no te pudiste haber dado cuenta en el tercer año de la creación y vienes a darte cuenta en el 12º de los 14 años recién. O sea, ¿a qué le están jugando las autoridades a nuestros ciudadanos? Lo mínimo que podía hacer un prefecto entrante es
precisamente hacer una auditoría de esto, para ver desde cómo empiezo y a la final cómo termino. Ocurre que el señor prefecto Mancini ya está, creo, 2 años y medio en la gestión, y sin embargo, de la noche a la mañana se le ocurre solicitar a estos 3 funcionarios del Consejo Provincial que están bajo sus órdenes, un informe, un 16 de junio, me parece, del 2025, y el 19 de junio le presentan el informe donde le dicen que tiene que plantear al directorio de Vía al Sur la extinción y liquidación. Ni corto ni perezoso lo hace, y luego con esa resolución va al gobierno provincial, e igualmente el gobierno provincial, según las malas lenguas, después de que a sus miembros se les hizo transferencias de recursos u ofrecimientos, por lo menos, se aprobó asimismo la ordenanza de extinción y liquidación de Vía al Sur EP. La verdad es gravísimo, y en Loja no se dice mayor cosa con respecto a este tema. No se dice mayor cosa, sobre todo porque, digamos, la época de Rubén Bustamante, solo para poner un ejemplo, bien o mal, dejó comprando maquinaria. La pregunta es, ¿esa maquinaria cuando se hizo Vía al Sur quedó en manos de Vía al Sur o quedó en manos de la prefectura? ¿Y qué se hizo durante tanto tiempo? Porque el ex prefecto Bustamante mencionaba que esas máquinas duran de 15, 20 hasta 30 años dependiendo del uso. Si no las mantiene, pues se va a dañar ahí mismo. Pero no solo es la cantidad de recursos que se le ha entregado, también se le entregó maquinaria. Y Rubén Bustamante habla acerca de 60 máquinas aproximadamente que se le entregaron. La pregunta es, ¿dónde están las máquinas y dónde está la inversión? ¿A dónde nos está llevando en este caso la administración del grupo político del señor Dávila? Porque es el señor Dávila, porque aquí hay algo que sí quiero en este caso reponerle como un argumento para que usted pueda tener su criterio y su comentario más amplio. Para nadie es un secreto que cuando el señor Dávila estuvo en la prefectura, los 10 años que estuvo, cerca de 10 años, 8 fue el señor Mario asesor de su administración. Luego de eso pasó a la gobernación y bueno, ustedes ya saben el resto del cuento. Pero es el mismo grupo político. El mismo grupo político. Y oh sorpresa, ahora hay que cerrar el beso. Sí, dicen que es el mismo grupo de contratistas y de proveedores. También se señala eso. Pero a mí también me llama la atención, y tengo que decirlo en honor a la verdad, o a lo mejor esté equivocado, no. El señor ingeniero Rubén Bustamante fue varias veces asambleísta. Aprovechándose de esa condición, debió precisamente orientar o presionar a la Contraloría General del Estado que se haga una auditoría respecto de lo que él está manifestando hoy por hoy, como resultado precisamente de que hemos alborotado el cotarro con la intervención de quien habla. Muy bien, quiero dejarle a usted, estimado Fausto, su mensaje contundente a la ciudadanía, la alerta a las autoridades. Y bueno, nuevamente el llamado para que quienes son nuestros fiscalizadores, en este caso los asambleístas, porque ellos dicen yo no tengo nada que ver con el sector de los gobiernos, pero sí podemos ir esclareciendo las cosas que se están dando. No puede ser que vengan aquí 110 millones de dólares, pasen como agua en el río, aquí nadie sabe nada y no pasa absolutamente nada, porque algo también que sí hay que tener claro es que hoy en día los consejeros provinciales, quienes son los fiscalizadores, en este caso de la prefectura de Loja, se han convertido en meros alzamanos e incluso cumplen un papel peor que el de los concejales dentro de un cabildo, solo para poner más o menos un ejemplo. Le dejo su mensaje final y su criterio y como siempre a la orden, y esperamos que actúen, porque estas cosas solo pasan en el sector público. En el sector privado no sería nada menos que alguna especie de represalias en contra de las personas que toman estas decisiones. Tal vez coincidió con este problema de la consulta del 16 de noviembre última, ¿no? Esta información que se hizo pública de mi parte, la petición a la Contraloría, y por esa razón es que el señor prefecto, ni corto ni perezoso, acogió la ideota de los presidentes de los colegios de abogados de Loja y de Zamora, me parece, para que Loja sea la sede de la Asamblea Constituyente. En estas circunstancias, el señor prefecto Mancini es el que más interesado debe estar en la auditoría de la Contraloría General del Estado para salvar su reputación, porque es caso contrario, pues, ¿no es cierto?, dará lugar a repetir el adejo popular que quien no debe, no teme. Entonces, señor prefecto, usted
debe adherirse a la petición de auditoría que yo he formulado al señor Contralor General del Estado y que hasta ahora no me hace ningún caso, y ojalá con su adhesión pueda proceder de ese modo. Muy bien, ha estado con nosotros el exdiputado Fausto Moreno conversando en lo del Momento Loja, y nosotros damos el mensaje final justamente en estos espacios informativos que hacemos en lo del Momento Loja. Para nadie es un secreto que desde que se generó Vialsur, que es aproximadamente 14 años, 12 de ellos han sido administrados por la línea política del exprefecto y ya no autoridad Rafael Dávila. 8 de los casi 10 años que estuvo Dávila, Mancino era su asesor. Decir que el actual prefecto no sabía de lo que hacían adentro, bueno, me parece sorprendente, o no sé qué fue a hacer en la prefectura. ¿Estuvo sentado ganando el sueldo sin hacer mayor cosa? ¿O simplemente era un títere de lo que hacía en este caso el que realmente administraba en aquel entonces la institución? Porque hay que decirlo, las cosas hay que mencionarlas como son. O sea, no es que ahora quito el cuerpo y digo ahora lo voy a cerrar a Vialsur porque parece que no es rentable. No se dieron cuenta que hace 12 años no era rentable. Si fue en el año 1, 2, en el tercero, que llegó en este caso el señor Dávila, quien dicho sea de paso, mencionado por el mismo exprefecto Rubén Bustamante, que le decía que le ayuda a poner gente porque ni siquiera tenía gente para poder poner cuando llegó a ganar la primera prefectura, no haberse dado cuenta en los primeros 3 años, o en el primer año, al menos, de la función de este grupo político encabezado por Rafael Dávila, no haberse dado cuenta de que Vialsur no era rentable y haberlo cerrado tal como cerraron las otras. Eso nos llama muchísimo de manera la atención de ver cómo 110 millones en todos estos años se la han administrado así, de la manera tan olímpica y deportiva, y ahora se quiere cerrar una institución. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, esperemos que las cosas se vayan esclareciendo más adelante. No sé, quería usted contar algo, pero primero le hago el poncheo porque estamos en este caso con... hagámosle nuevamente el poncheo para dejarlo ya como una parte final y con ello terminamos el programa del día de hoy. Hagámosle el cambio, por favor, producción. Ya, hagámosle nomás ahí. Muy bien. Ahí le dejo el espacio a usted. Aumenta las sospechas porque como parte de Vialsur existe una unidad de negocios que supuestamente está dedicada a cuestiones relacionadas con ganadería, que es el ámbito de gestión privada del señor prefecto Mancino.